Hola, buenas. Tal como hemos hecho en alguna otra ocasión, vamos a hacer un pequeño audiovisual presentando los materiales que usamos para hacer una comunicación en el 14 Euroespeleoforum y 11º Congreso Español de Espeleología, que se celebró el septiembre de 2022 en Cantabria y Burgos, y donde nosotros tuvimos el placer y el honor de presentar nuestra pequeña comunicación en Burgos. Entonces, bueno, se trata de una comunicación sobre Félix Ruiz de Arcaute. Lecciones de intermediación en conflictos, le pusimos de título. Y bueno, la cosa es que en la historia de la espeleología tenemos la corta historia de la espeleología científica, tenemos muchos personajes que fueron claves. Y bueno, nosotros en el País Vasco también tenemos nuestro particular VIP, que fue Félix Ruiz de Arcaute, hasta el punto de que 50 años después de su muerte todavía en muchos lugares se sigue recordando y usando una frase suya, lo de el eslabón no es nada, lo que importa es la cadena, para subrayar el carácter colectivo de todos los trabajos y descubrimientos, por tanto, que se suelen hacer en espeleología. Entonces, bueno, la cosa es que su figura es bastante conocida entre los veteranos, pero no ocurre lo mismo con nuestros compañeros más jóvenes y por eso este mismo verano presentamos una comunicación general, exponiendo un poco la vida en general, la vida espeleológica en general de Félix, en el 18 Congreso Internacional de Espeleología que se celebró en Saboya. Entonces, tal como aquello fue una cosa amplia, en esta ocasión hemos pensado en profundizar en uno de los aspectos que quizás me parecen más interesantes de la personalidad de Félix, cuál fue su capacidad de poner a trabajar juntos a equipos de procedencias e intereses muy distintos, incluso contrapuestos, cuando no manifiestamente hostiles. Como el nuestro es un colectivo donde ciertamente no faltan los conflictos, creo que esta es una enseñanza particularmente interesante. Entonces, esta personalidad de Félix fue forjada desde niño. Pasó su juventud en Bélgica, nació allá, donde aprendió a amar la naturaleza, a descubrir los montes, los paisajes que se ocultaban detrás de las cimas, o detrás de las cimas, mejor dicho. Las cimas vendrían después. Y bueno, ya era aficionado a la naturaleza, o amante de la naturaleza, digamos. Por otra parte, en su cuadrilla de amigos ya fue un pequeño líder, ya desde niño, adolescente. Bueno, como cosa curiosa, ya hizo pinitos de sabotaje en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, era demasiado joven para ingresar en la resistencia antifascista, pero bueno, hizo su pequeña contribución. Esto todo lo tenéis desarrollado en un libro que luego comentaré. Hoy lo pasamos por encima, ¿no? De todas formas, pronto asumió responsabilidades en su familia, porque fue designado ya de joven para hacerse cargo de la fábrica papelera familiar, que se encontraba en Tolosa, en Guipúzcoa. Y para hacer este trabajo fue enviado a Francia para su formación técnica, porque en Grenoble había una escuela, una industria papelera bastante antigua, donde era puntera en Europa, digamos. Allí acudió Félix a formarse, pero no descubrió solamente los secretos del papel, sino también descubrió la espeleología. Le entró el bicho y quedó contaminado por esa pasión que ya le acompañaría durante toda su vida. Entonces, la fábrica familiar esta se encontraba en Tolosa, como digo, y Arcaute llegó allá en 1949. Fue la primera vez que pisaba España. Inmediatamente ingresó en la sección de espeleología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Allá encontró en pleno franquismo una amalgama muy curiosa de gente de ideologías diferentes, contrapuestas. Había comunistas, gente nacionalista, falangistas, gente muy diversa que sin embargo conseguía trabajar juntos bajo el sistema o mediante el sistema de obviar las diferencias y concentrarse en lo que les unía, que era la investigación del karst.
Esto fue una enseñanza que creo que influyó mucho en la capacidad que Félix tuvo luego de amalgamar equipos. Aparte de esto, tuvo que cumplir con la condición que le requerían para entrar a España, que era realizar el servicio militar. Lo cumplió en Estella, Navarra. Y allá trabó amistad también con más espeleólogos, tanto de Estella como de Pamplona. Y esto todo sin dejar de lado la relación que tenía con sus amigos espeleólogos de Grenoble, toda esta gente fue incorporándose un poco al círculo de Félix. Iba integrando relaciones con diferentes grupos. A partir de 1954, además, Félix y sus diversos amigos comenzaron a trabajar en Larra, un macizo montañoso que venía siendo explorado por espeleólogos de diferentes nacionalidades desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo XX, en el famoso collado del fronterizo de la Piedra de San Martín. Entonces, Arcaute y compañía ya llegaron, digamos, con esto a su mayoría de edad espeleológica. Ya se encontraban entre los grandes, entre la élite de la espeleología europea. Y, por supuesto, establecieron contacto con más grupos de espeleología. Fue en esta misma época cuando, a iniciativa de Félix precisamente, se impulsaron las primeras jornadas vasco-navarras de espeleología, en Aránzazu, en 1956, con el expreso objetivo de estrechar los lazos entre espeleólogos del norte de España. Ese era el objetivo. Y de hecho fue el primer congreso puramente espeleológico del cual se tiene noticia en la historia de España. En Larra, como decíamos, a partir del 54 ya venían trabajando y el año 1960 fue un punto de inflexión organizativo, tanto en sus dimensiones como por el hecho de ser la primera colaboración transfronteriza importante entre espeleólogos. Hay que tener en cuenta que en aquella época la falta de comunicación y los prejuicios determinaban que la distancia social, cultural y política entre los espeleólogos, entre los ciudadanos en general de ambas naciones, española y francesa, fueran bastante mayores que ahora. En este contexto, Arcaute jugó un papel importante porque fue uno de los principales miembros del equipo que se dedicó a limar asperezas y a promover la amistad entre los equipos franco-españoles por encima de las nacionalidades. Y esta fue un poco una buena ocasión que tuvo Félix para iniciarse en ese arte de limar asperezas, que después tendría ocasión de pulir, digamos. Precisamente en Larra, otro de los conflictos donde intervino Félix de forma decisiva fue el que sobrevino tras el horadado de la segunda entrada a la cavidad de la Piedra de San Martín, que fue el túnel de la Verna. Tras conseguir acceder a la Verna directamente y poder proseguir desde allá las exploraciones, ocurrió que se produjeron choques entre diferentes equipos que entraban allí y pretendían explorar de forma simultánea. Se pisaban las exploraciones, se ocultaban información. Además, no solo eso, además existían antiguos conflictos larvados en este macizo donde, como decíamos, se llevaba mucho tiempo haciendo trabajos espeleológicos. Esto perjudicaba la eficiencia de las exploraciones porque los equipos se estorbaban entre sí. Entonces, concretamente, a mediados de los años 60, los equipos de espeleología que exploraban en Larra estaban polarizados en torno a dos figuras, Corentin Quefelec y Max Cossins. Este último, que venía trabajando en la Piedra de San Martín desde la década de 1930, fue el principal promotor del famoso grupo espeleológico de la Piedra de San Martín, de Marcel Lubens y Norbert Casteret y toda esta gente. Fueron los que encontraron la primera entrada al sistema y fue también el equipo donde Marcel Lubens tuvo el accidente que le costó la vida. Precisamente Cossins, como responsable de la expedición, por este desgraciado incidente fue
marginado del equipo y prosiguió las exploraciones, pero por su cuenta. Primero en solitario y a partir de 1960 formando el Grupo Spéléo Hautes-Pyrénées de Tarbes. En cuanto a Quefelet, que había entrado a sustituir a Cossins precisamente en el 53, en el grupo de la Piedra de San Martín, fue quien prosiguió al frente de las exploraciones de este equipo y otros que le sucedieron en la Piedra de San Martín, pero al colaborar con varios antiguos compañeros de Lubens, pues Quefelet llegó a impregnarse del sentimiento que estos tenían, culpabilizando a Cossins de la muerte de su amigo, ¿no? Entonces, en la práctica esto se tradujo en una situación bastante absurda. Eran dos equipos muy competentes que estaban trabajando en la misma zona, pero se ignoraban entre sí. Arcaute, que estaba dentro del equipo de Quefelet, pues era testigo de esta situación y bueno, contemplaba cómo cuando llegaban a Larra pasaban por delante de Lic Aterey, que era donde vivía Cossins, pero nunca se paraban allá para nada. Entonces, bueno, viendo que la situación no tenía sentido y además era en perjuicio de las exploraciones, pues algunos espeleólogos de ambos equipos, entre ellos Arcaute, establecieron contacto y conspiraron hasta conseguir sentar en una misma mesa a los cabecillas, a Cossins y a Quefelet. Se reunieron en 1963 y acordaron que en adelante realizarían sus trabajos de manera coordinada. Esto fue un gran triunfo que trajo un gran beneficio a las exploraciones. Otra situación interesante fue la que se vivió entre 1965 y 1967. En esta época, tanto los equipos que trabajaban dentro del sistema de la Piedra de San Martín como fuera, como desde arriba, desde las arres que se llaman, de Aní, estaban trabajando en el mismo lugar, unos por fuera, otros por dentro. Buscaban insistentemente una tercera entrada al sistema. Aparte de la Gouffre-l'Épinay y la entrada de la Berna, las exploraciones río arriba requerían de larguísimas marchas de aproximación, de 12 horas o más, hasta poder llegar a la punta de exploración. Entonces, bueno, arriba el grupo Basaburuco-Lesenzat, que eran espeleólogos muy jóvenes y trabajaban al mando de Cossins, pues eran claramente, o llegaron a ser claramente, quienes más posibilidades tenían de hacer el pinchazo, digamos. Entonces, ante esta expectación, espeleólogos de otros equipos, entre ellos Arcaute, pues se les acercaban ávidos de participar en esa exploración que se prometía muy importante, ¿no? Y en este momento histórico, se enfrentaron dos formas de entender la espeleología. Por un lado estaban las nuevas técnicas, los que usaban las nuevas técnicas ligeras de exploración, con solo cuerda, equipos de pocas personas y exploraciones rápidas. Y por otro lado estaban los que trabajaban abajo, dentro del sistema, que llevaban incursiones clásicas, pesadas, lentas, con escalas, con muchos kilos de impedimenta y de petates, ¿no? Y que era el sistema de Arcaute, ¿no? Entonces esto produjo rifirrafes de alto voltaje entre ambos equipos, que bueno, en el artículo de las actas y más en el libro, pues están desarrollados. Es interesante, es muy interesante. Arcaute estaba en medio de toda esta salsa y realizó un papel importante. Precisamente ahí fue el contexto donde el 23 de agosto del 66 se preparó el ataque definitivo a la cima, que actualmente se conoce como Basaburuco-Lesia o Tête Sauvage, y en ese ataque Félix escribió el famoso texto que los exploradores llevaron al fondo de la cima, ¿no? Os lo leo literalmente. Hasta aquí llegaron los hombres de punta del Basaburu, que bajaron desde los arres de Aní a la cima de la Tête Sauvage en el contexto de las operaciones organizadas por el ARSIP. Estos hombres no representan más que el último eslabón de una larga cadena de personas y esfuerzos iniciada en 1950. El eslabón no es nada, lo que importa es la cadena. Este texto, redactado en francés, en español y en vasco,
fue el que llevaron los que hicieron el pinchazo al fondo de la sima. Y es que esta situación, que fue bastante conflictiva, dio a Félix sobradas ocasiones para poner en práctica al máximo todas sus habilidades espeleodiplomáticas, ¿no? Porque además nunca llegó a cortar la comunicación ni siquiera con sus adversarios más mortales, ¿no? Siempre se mantuvo comunicando. Esto es una enseñanza que creo que merece la pena rescatar. No hay que cortar la comunicación, nunca. El último conflicto en que Arcaute intervino, para situarnos vamos a mirar unos mapas. Este conflicto, porque es también esclarecedor. Entonces, para los que siguen explorando Larra hoy en día, ¿no? Quizás el nombre de la sima Lonépere pues no le dice gran cosa, porque es una más entre las docenas de grandes redes que hay en el macizo. Pero si nos ponemos en contexto, desde que se comenzaron las prospecciones en serio a principios del siglo XX, Martel y compañía, hasta que realmente se consiguió encontrar la primera entrada a una sima en esa zona, pasaron 50 años. 50 años hasta que se consiguió encontrar la sima L'Épinay. Bueno, pues tengamos en cuenta que desde 1950 pasaron otros 20 años hasta que se encontró la segunda, que fue precisamente la sima Lonépere. Entonces, en 1969 este era el sistema, esto se conocía, en Larra no se conocían más grandes sistemas que estos, ¿no? Y en un año, ¡plaf!, apareció la Lonépere. Fue un hallazgo sensacional, muy importante, ¿no? Entonces, una vez explicado esto, veamos que en el hallazgo de esta sima se produjo un entrecruzamiento de hechos que ilustra bastante bien cómo se producen los hallazgos en espeleología, ¿no? Entonces, expliquemos un poco la secuencia que hubo, ¿no? La cosa es que durante los años 60 Félix había participado en prospecciones que muchos grupos habían realizado en la zona. Como decimos, Félix colaboraba con todo Kiski, ¿no? Entonces, estaba muy trillada esta zona, ¿eh? Esto nos suena a todos, ¿no? Una zona que está muy mirada y donde aparece algo que hasta entonces no habíamos visto. Fue lo que apareció aquí. El año 1970, Arcaute estaba colaborando con un grupo de Lieja, de Bélgica, el CRSL, en el paraje denominado Caque. Y bueno, entre otras labores, destruyeron esta sima, que era un agujerito, como muchas veces sucede. La cosa es que Arcaute se tuvo que marchar el 25 de julio de 1970. Los belgas, que eran unos chavales, eran muy jóvenes, siguieron en la zona y el 28 de julio pues llegaron a descender en esa sima hasta una profundidad de menos 120 metros. Pero se les acabó el material y el tiempo. Tuvieron que volver a Bélgica. Bueno. Y ya de vuelta en Bélgica escribieron a Félix diciendo, oye, pues hemos bajado hasta menos 120, no sé qué. La carta, entonces no había emails ni teléfonos móviles y bueno, la carta fue a Correos en Bélgica. La cosa es que, entre tanto, mientras la carta viajaba, Arcaute volvía a la cavidad con otros amigos y tras descender el primer pozo de 13 metros se quedaron en la cabecera del grande, del que los otros ya habían bajado, pero Arcaute no lo sabía. Y dijeron, aquí hay un gran pozo, esto merece la pena mirarlo mejor. Y Félix, viendo esto, pasó la información al grupo Fontaine-Latronche, que había llegado recientemente de los Alpes. Y junto a estos, junto al Espeleoclub de Rouen, procedieron a la exploración, porque Arcaute se había tenido que marchar otra vez. Entonces los de Fontaine-Latronche y Rouen siguieron bajaron hasta menos 320, donde encontraron el famoso río, el gran descubrimiento. Entonces, entre tanto, Arcaute llegó a su casa y en su casa encontró la carta de los belgas, que le dijeron que habían bajado hasta 120. La cosa es que, bueno,
Fue un hallazgo sensacional, como digo, y bueno, la exploración transcurrió muy rápidamente. Arcaute, los de Rouen, los de Fontaine-Latronche, todos menos los belgas. Y entonces, bueno, aquí, por ejemplo, se ve una de las cuadernos de topografía de las sesiones de exploración de Soteró y Arcaute. Y bueno, la cuestión es que todo esto eclipsó totalmente a los jóvenes del Lieja. Y Arcaute, pues, no le pareció bien. Intentó que se reconociera su trabajo, ¿no? Porque, bueno, sabemos todos que hay una regla no escrita en espeleología que más o menos se respeta siempre, que es que quien inicia una exploración, pues, tiene el derecho, ¿no? De explorar esa cavidad y de liderar los trabajos, ¿no? Que fue algo que no se respetó en este caso. Y además, no solo eso, ni siquiera el nombre que ellos habían dado a la cima, que fue Gouffre Yvette, por uno de los miembros del equipo, ni siquiera el nombre se respetó, porque resulta que ya había, pues, el equipo de Kefelec y compañía, pues llevaban muchos años queriendo dedicar el nombre de una cima importante al alcalde de Aret, que era Jean-Marie Launay-Perret, pues porque había ayudado mucho a los espeleólogos, y aquí encontraron la ocasión, ¿no? De, joder, es una cima importante a más no poder, pues esta le vamos a poner el nombre del alcalde, de Launay-Perret. Y Arcaute, pues, no le pareció bien, porque era un tío con una moral muy recta, ¿no? Y dijeron, no, hay que respetar a los belgas. La cosa es que fue una batalla en solitario que perdió. Hoy en día ya veis cómo se llama la cima. Y bueno, pues se enfadó mucho y se llegó a enfadar mucho con su amigo Kefelec, incluso, que eran amigos íntimos. Bueno, estoy un poco explicando todo el contexto de la situación, ¿no? Fue un gran conflicto. Aún así, Félix no llegó a dinamitar los puentes. Una vez más, sobreponiéndose a su propio malestar, que era muy grande, como digo, pues siguió buscando un entendimiento entre ambas partes. Escribió a los belgas, escribió a los de Rouen, negoció con Kefelec, intentó que ellos se entendieran entre sí, ¿no? Decía pues que la amistad que a él le unía con ambas partes, tanto con los belgas como los de Rouen, que la amistad era un vínculo mucho más fuerte que cualquier papel o cualquier vínculo asociativo, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea en la que estaba trabajando cuando tuvo un accidente y murió. Fue hasta el final, como veis, hasta el final intentó aglutinar grupos, buscar entendimientos, y es esa la idea que queremos dejar, ¿no? Tal como él estaba trabajando en eso cuando murió, pues nosotros también lo dejamos ahí. Es la idea final de que los conflictos merece la pena trabajarlos, merece la pena buscar un entendimiento entre ambas partes, dejando de lado lo que te separa y buscando o centrándose en los que nos une. Pero aparte de la cosa de la amistad, no solamente fue esto lo que nos enseñó Félix, también nos demostró con hechos que incluso cuando no hay amistad de por medio, más bien enemistad manifiesta, también se puede trabajar, siempre si nos centramos en los intereses comunes. Y como digo, pues es una enseñanza que merece la pena rescatar, porque desde luego en espeleología no nos faltan ocasiones de aplicarla. Entonces, bueno, esta y otras muchas cuestiones, como digo, las trato más en profundidad en las actas de esta comunicación y en el libro que decía antes, que acabamos de publicar ahora, con la Unión de Espeleólogos Vascos. Y bueno, pues ahí encontraréis esto y otros muchos aspectos interesantes sobre la vida de Félix Ruiz de Arcaute. Esperemos que os resulte interesante. Muchas gracias.